Esta es la primera parte de nuestra clase de aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino incluye a los testículos, las vías espermáticas, las glándulas sexuales accesorias y el pene. Todas estas estructuras las estamos viendo perfectamente en este esquema del sistema reproductor masculino que tenemos a la derecha. Los testículos son dos órganos ovoides pares situados dentro del escroto, fuera de la cavidad abdominal. Están suspendidos de los cordones espermáticos y adheridos al escroto por los ligamentos escrotales. Están rodeados de una extensión del peritoneo abdominal llamado túnica vaginal. ¿Cuál es la función? Dos fundamentales funciones. En primer lugar, la espermatogénesis, que es la formación de los espermatozoides, y en segundo lugar, la esteroidogénesis, que es la producción de hormonas. A la derecha nosotros tenemos un testículo con sus túbulos seminíferos descansando en el escroto. La espermatogénesis requiere que los testículos se mantengan debajo de la temperatura corporal normal. La esteroidogénesis no necesita esa temperatura más baja, solamente la espermatogénesis. Dentro de las bolsas, los testículos tienen una temperatura 2 a 3 grados más baja que la temperatura corporal. ¿Y cómo es eso? Los testículos reciben sangre de la arteria testicular, rama de la aorta, y describe un trayecto bastante tortuoso cerca del testículo, y ahí está rodeada esta arteria por el plexo venoso pampiniforme, que está transportando sangre desde los testículos a las venas abdominales y que tiene una temperatura menor. Entonces, se produce un intercambio de calor entre arterias y venas, lo cual contribuye a mantener a los testículos a una temperatura más baja. La sangre venosa enfría a la arterial antes de que entre al testículo por un mecanismo de contracorriente intercambiador de calor. Además, el músculo cremaster, cuyas fibras derivan del músculo oblicuo interno del abdomen ubicado en la pared abdominal anterior, responde a cambios de la temperatura ambiental. Por ejemplo, su contracción va a acercar a los testículos a la pared abdominal, mientras que su relajación los desciende dentro del escroto. Las temperaturas frías también causan la contracción de una lámina delgada de músculo liso que hay en el lugar, que se llama músculo dartos, en la fascia superficial de las bolsas. La contracción de este músculo dartos arruga el escroto cuando hace frío para contribuir a regular la pérdida de calor. Acá tenemos un lindo esquema que nos muestra las capas del escroto y su relación con el testículo. Vayamos de afuera adentro. Lo primero que vamos a ver va a ser la piel que cubre al escroto, que tenemos ahí abajo, al lado de la letra A. Esta piel tiene folículos pilosos, tiene epidermis, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas ecrinas. Por dentro de esa piel del escroto tenemos una capa muscular que se llama músculo dartos. Por dentro está la fascia de Coles y después tenemos la túnica vaginalis. La túnica vaginalis tiene dos capas que están separadas por un pequeño espacio y tapizadas por células endoteliales, como estamos viendo en nuestro esquema. Por dentro de la vaginalis tenemos la túnica albugínea, ¿verdad? La túnica albugínea, que es un tejido conjuntivo denso que cubre a cada testículo. Y por dentro de esa túnica albugínea, ahí pintada de rojo, tenemos una túnica o capa llamada vasculosa, que es una lámina de tejido conjuntivo que contiene muchos vasos sanguíneos. Fíjense ustedes que desde la túnica albugínea salen
tabiques fibrosos, ¿verdad? Que van a dividir al testículo en lobulillos. Acá tenemos otro esquema que nos está mostrando al testículo rodeado por su túnica vaginal, las dos capas de túnica vaginal y la túnica albugínea que está de color celeste. Es un tejido conjuntivo denso que emite tabiques. Por debajo de ella dijimos que estaba la túnica vasculosa que tiene tejido conjuntivo laxo y vasos sanguíneos. Y ahí vemos cómo esos tabiques dividen al testículo en lobulillos, son tabiques incompletos. Y en cada lobulillo vamos a tener 1 a 4 túbulos seminíferos muy contorneados. En el estroma, entre los túbulos seminíferos, nosotros vamos a ver a las células intersticiales de Leydig. ¿Qué tenemos acá? Fíjense ustedes en la imagen de la derecha, arriba. Estamos viendo un corte de un testículo donde vemos la túnica albugínea que lo está rodeando y los lobulillos separados por tejido conjuntivo. A la izquierda, fíjense, a la izquierda estamos viendo un corte de testículo donde de afuera para adentro estamos viendo la túnica vaginal, la cavidad de la túnica vaginal. Después abajo tenemos la túnica albugínea bastante gruesa y por dentro estamos viendo los túbulos seminíferos contorneados, cortes transversales de los túbulos seminíferos que están constituidos por células. Lo mismo a la derecha abajo estamos viendo un conducto seminífero en corte transversal tapizado por un gran número de células que enseguida vamos a ver sus características. Y acá tenemos otra imagen histológica que nos está mostrando la de la izquierda a menor aumento la túnica albugínea con los vasos sanguíneos de la vasculosa de la capa vasculosa que está debajo de la túnica albugínea y después la gran cantidad de túbulos seminíferos bien empacados uno cerca de otro. Y a la derecha tenemos una imagen de mayor aumento de los túbulos seminíferos con su epitelio seminífero y en el intersticio las células de Leydig. Hay un sistema de conductos en el aparato genital masculino que nosotros debemos conocer. Este sistema empieza con el túbulo seminífero que luego se comunica con un túbulo llamado recto, luego va a la red de testis, de ahí a otros conductos llamados eferentes, luego tenemos los conductos del epidídimo y por último el conducto deferente. Vamos a ver las características de los túbulos seminíferos. Tienen una longitud de 50 centímetros y un diámetro de 150 a 250 micras. Están tapizados por un epitelio seminífero. En nuestra imagen de la derecha, ese epitelio está señalado con la flecha amarilla y está constituido el epitelio por células espermatogénicas, que son la de mayor número, y las células de Sertoli. Luego tienen una membrana basal y por fuera de la membrana basal tienen una túnica o lámina propia, que es un tejido multiestratificado pero que carece de fibroblastos típicos. En vez de fibroblastos tiene unas células que se llaman células mioides, que son las que van a producir las fibrillas colágenas. Las células mioides poseen filamentos de actina, un retículo endoplásmico rugoso bien desarrollado para la producción de colágeno y lámina basal. Fíjense ustedes en nuestra imagen, las células mioides están señaladas con la flecha roja y entre los túbulos en el intersticio hay acúmulos de células muy acidofílicas que son las células intersticiales de Leydig y ahí están señaladas con nuestra flecha azul. Acá nosotros tenemos un esquema del libro de ustedes del epitelio seminífero. No están todas las células, pero no importa, como base ya sirve. Dijimos que el epitelio seminífero estaba constituido de dos tipos de células, las células espermatogénicas y las células de Sertoli. Las células espermatogénicas son las espermatogonias, los espermatocitos primarios y secundarios,
los espermátides tempranos y tardíos y por último los espermatozoides. Y las demás células son las células de Sertoli, que están bien dibujadas y coloreadas de naranjado en nuestro esquema, entre las demás células espermatogénicas. Estamos viendo dos cortes histológicos a buen aumento de túbulos seminíferos para ver las células del epitelio seminífero. Fíjense que los túbulos seminíferos están rodeados de las células mioides, que se ven perfectamente bien. Y dentro del epitelio propiamente dicho vemos espermatogonias, estamos viendo espermatocitos primarios, estamos viendo espermátides tempranos y tardíos y estamos viendo también células de Sertoli. En la imagen de la derecha, arriba estamos viendo las células intersticiales de Leydig y abajo estamos viendo un extendido de Papa Nicolau, coloración de Papa Nicolau, donde se ven los espermatozoides maduros. Vamos a empezar a ver cada una de las células del epitelio seminífero y vamos a empezar con las células de Sertoli o Sertoli, como ustedes le quieran decir. Fíjense ustedes en esta histología de la derecha donde están las células de Sertoli en todos los niveles del epitelio seminífero. Son células cilíndricas altas que forman parte de la barrera hematotesticular. ¿Para qué sirven estas células? Para sostén y fagocitosis de las células espermatogénicas. Constituyen el verdadero epitelio del túbulo seminífero. Son células que tienen retículo endoplásmico liso, RER y Golgi muy bien desarrollados. Tienen muchas mitocondrias esferoidales, lisosomas y gránulos de glucógeno y vesículas e inclusiones lipídicas. Estamos viendo las células que siempre se las ve en su núcleo, sobre todo, que suele ser algo ovalado, puede también ser redondeado, de una cromatina muy fina y cuyo nucleolo es muy evidente. En las células de Sertoli encontramos abundante cantidad de microtúbulos que corren paralelos al eje longitudinal de la célula. Están nucleados en la periferia de la célula y no en el centro organizador de microtúbulos. Están todos orientados con su extremo negativo hacia el vértice y su extremo positivo hacia la base de la célula. Es muy importante su función en el transporte de vesículas y además son responsables del reposicionamiento de las espermátides alargadas incrustadas en el citoplasma de las células de Sertoli. En la imagen de la derecha, en nuestra imagen esquemática, estamos viendo a las células de Sertoli con sus núcleos y además estamos viendo los microtúbulos y su orientación. Además, en estas células encontramos filamentos intermedios, constituidos principalmente por vimentina, que rodean al núcleo esos filamentos intermedios como una vaina perinuclear, separándolo de las demás organelas citoplasmáticas. Y desde esa vaina perinuclear salen filamentos que se extienden hasta las uniones similares a desmosomas que se encuentran entre dos células de Sertoli y también se extienden hacia los hemidesmosomas basales. Luego tenemos filamentos de actina que se encuentran debajo de la membrana plasmática cerca de las uniones intercelulares. Estos filamentos van a reforzar las especializaciones de unión intercelulares. Estamos viendo en nuestra imagen los filamentos de actina y algunas uniones intercelulares. En el citoplasma basal de nuestras células de Sertoli vamos a encontrar unos cuerpos de inclusión característicos que se llaman cristaloides de Charcot-Böttcher. Estos cristaloides fusiformes delgados miden entre 10 y 25 micras de longitud por 1 micra de ancho y se pueden ver en los preparados histológicos de rutina, como estamos viendo en nuestra imagen de la derecha, la estructura señalada con la flecha negra. En la microscopía electrónica de transmisión se ve que están constituidos por filamentos
rectos densos de 15 nanómetros de diámetro, poco ordenados y paralelos o convergentes. Sin su composición química y su función son poco conocidas. Sin embargo, estudios recientes han permitido detectar una acumulación de proteínas receptoras de lipoproteínas llamadas CLA1. Esto indicaría que los cuerpos de inclusión podrían estar participando en el transporte de lípidos y en su utilización por las células de Sertoli. En el núcleo de estas células también encontramos lo que se llama, en algunas especies por supuesto, lo que se denomina cariosoma, que está constituido por el nucleolo con RNA y un par lateral de corpúsculos de DNA. Una cosa llamativa en estas células de Sertoli son los diversos dispositivos de unión que tiene esta célula. Para unirse a otras células de Sertoli, tiene zónulas ocludentes, que son uniones excesivamente herméticas. Y por fuera de esa unión tiene a ambos lados cisternas aplanadas de retículo endoplásmico liso en posición paralela a la membrana plasmática. Y entre ese REL y la zónula ocludente hay haces de filamentos de actina compactados de manera hexagonal. Eso es lo que estamos viendo en nuestra imagen. Fíjense, la unión desmosómica. Después por fuera están los haces de filamentos de actina que están señalados con las puntas de flecha negra, y por fuera tienen las cisternas aplanadas del REL que están señaladas con las flechas amarillas. Y eso mismo podemos ver en la microscopía electrónica, donde la unión ocludente está señalada con el círculo lila. Y los haces de filamento de actina se ven perfectamente bien por fuera, son esas zonas más oscuras, regularmente distribuidas, y por fuera de ellas tenemos las dos cisternas aplanadas del retículo endoplásmico liso que están siendo señaladas con las flechas de color amarillo. Aparte de eso, entre células de Sertoli, uniéndolas existen uniones tipo nexo. Después encontramos desmosomas entre las células de Sertoli y las células espermatogénicas iniciales, o sea, las más basales. Y además existen hemidesmosomas que unen a la célula de Sertoli con la membrana basal. Y el otro tipo de unión que tiene la célula de Sertoli es el dispositivo de adhesión, no es una unión hermética. Con el dispositivo de adhesión, la célula de Sertoli se une a los espermátides. Debemos recordar que los espermátides no tienen ni filamentos de actina ni retículo endoplásmico liso. A la derecha nosotros estamos viendo una microscopía electrónica que nos está mostrando la zona de unión entre la célula de Sertoli y el espermátide. Esa zona está marcada con la flecha amarilla. Las células de Sertoli cumplen un papel muy importante en la compartimentalización y barrera hematotesticular. Acá nosotros podemos ver en nuestro esquema de abajo que existe un compartimiento basal. En ese compartimiento basal se hallan espermatogonias y espermatocitos primarios, y otro compartimiento totalmente separado del anterior llamado compartimiento adluminal, donde se hallan los espermatocitos más maduros y los espermátides. Tiene otras funciones muy importantes esta célula de Sertoli. En primer lugar, estimulada por la hormona folículo estimulante y la testosterona, sintetiza y libera la proteína fijadora de andrógeno, la ABP. Y esa ABP concentra la testosterona en el compartimiento abdominal. Sintetiza y libera la hormona antimülleriana, que inhibe la división de las células de los conductos de Müller y así inhibe el desarrollo de los genitales femeninos.
Sintetiza y secreta la inhibina que inhibe la liberación de FSH. Sintetiza el activador de plasminógeno, transferrina y celuroplasmina. Sintetiza glucoproteínas que actúan como factores de crecimiento, como el factor de células madre y el factor neurotrófico derivado de la línea celular neuróclica. Además, secreta un medio rico en fructosa que sirve para nutrir a los espermatozoides. Y por último, cumple un papel muy importante en la fagocitosis de cuerpos residuales y de células espermatogénicas que no se han desarrollado por completo. Las células de Leydig son otras células que se encuentran en el testículo, pero están en el intersticio entre los túbulos seminíferos. Son células grandes, poliédricas, de citoplasma muy acidofílico que contienen inclusiones lipídicas y pigmento lipofucsínico. Son células que secretan testosterona, proteína 3 similar a la insulina y oxitocina, hormonas muy importantes para el desarrollo embrionario, maduración sexual y el mantenimiento de ¿qué? De la espermatogénesis, de las características sexuales secundarias y de las vías espermáticas y las glándulas sexuales anexas. En nuestro esquema estamos viendo nosotros las células de Leydig en acúmulos rodeadas por abundante cantidad de capilares. Las primeras células de Leydig se diferencian en las semanas 9 a 10 por estimulación de la gonadotrofina coriónica humana de la placenta, produciendo en el testículo fetal andrógenos y testosterona para el desarrollo normal de las gónadas y proteína 3 similar a la insulina para el descenso de los testículos fetales. Desde el quinto mes de la vida fetal sufren inactivación hasta la pubertad. ¿Y qué pasa en la pubertad? La luteinizante estimula su desarrollo y se vuelve productora de testosterona. Acá en la imagen de la derecha tenemos un corte histológico donde entre túbulos seminíferos hay un acúmulo de células de Leydig señaladas con la flecha amarilla. En el adulto, la testosterona es indispensable ¿para qué? Para el mantenimiento de la espermatogénesis, de las características sexuales secundarias y de las vías espermáticas y glándulas sexuales secundarias. Una vez que se secreta la testosterona, va por una vía a los capilares para ir a la circulación general y también atraviesa el tejido peritubular para alcanzar el epitelio seminífero donde existen altas concentraciones para la proliferación y diferenciación de las células espermáticas. En el citoplasma de las células de Leydig encontramos unas estructuras que estamos viendo marcadas en las dos imágenes histológicas que tenemos acá y que se llaman cristaloides de Reinke, que son estructuras de 30 por 20 micras, que no se sabe exactamente en qué consisten, aunque se cree que son productos proteicos de la célula. Aparte de eso, las células tienen inclusiones lipídicas, lipofucsina, abundante retículo endoplásmico liso, mitocondrias con crestas túbulo-vesiculares. Estas dos últimas estructuras serían las responsables de la eosinofilia que presenta el citoplasma de estas células. Acá nosotros tenemos una microscopía electrónica en la célula de Leydig, donde marcado con el circulito amarillo vemos un cristal de Reinke en su citoplasma. Además se encuentra importante cantidad de retículo endoplásmico liso allá arriba marcado con las flechas y abajo una inclusión lipídica marcada con la letra L. Este retículo endoplásmico liso y las inclusiones lipídicas son bastante características de las células secretoras de esteroides. Y acá encontré un esquemita bastante interesante que nos habla de las hormonas y sus relaciones con las células de Sertoli y Leydig. Fíjense, primero en el hipotálamo se forma la hormona liberadora de las gonadotrofinas, allá arriba. Y estas estimulan a la hipófisis y en la adenohipófisis entonces se secretan folículo estimulante y luteinizante. Fijémonos qué pasa con la folículo estimulante. La folículo estimulante estimula las células de Sertoli,
que las estamos viendo abajo de color lila. Esas células de Sertoli entonces por ese estímulo van a secretar la proteína fijadora o ligadora de andrógenos o ABP. Y al mismo tiempo secreta también inhibina que va a actuar para un retrocontrol sobre la folículo estimulante de la hipófisis. Perfecto. Veamos ahora la luteinizante, la otra hormona de la hipófisis. ¿A quién va a estimular? A las células de Leydig, que son las células intersticiales. Estas células de Leydig dijimos que iban a producir preferentemente testosterona. Y esa testosterona va a ir por la sangre, una parte va a ir a la sangre para todos los efectos secundarios del cuerpo, ¿verdad? Y otra parte va a entrar a los túbulos seminíferos y se va a ligar con la ABP y es muy importante para la maduración de las células espermatogénicas. Estamos viendo también que la testosterona tiene un efecto de retroalimentación sobre tanto la hipófisis como el hipotálamo. Y ahora vamos a estudiar a las células espermatogénicas y los procesos por los cuales ellas se desarrollan, maduran y se convierten en espermatozoides. La espermatogénesis es el proceso por el cual las espermatogonias dan origen a los espermatozoides. Comienza poco antes de la pubertad bajo la influencia de las gonadotrofinas hipofisarias y continúa durante toda la vida. Tiene 3 fases. La primera se llama espermatogónica, la segunda se llama espermatocítica y es una fase de meiosis, y la última se llama espermátide, que es la fase de la espermiogénesis. Fíjense ustedes, a la derecha tenemos un corte histológico de testículo y en el epitelio del túbulo seminífero estamos viendo unas células de núcleos redondeados y de citoplasma claro que se encuentran cerca de la membrana basal. Esas son las espermatogonias. La fase espermatogónica. ¿Qué pasa en esta fase? Las células madre se dividen por mitosis para proveer una población de espermatogonias predestinadas. Hay 3 tipos de espermatogonias, las tipo A oscuras, las tipo A claras y las tipo B. La aparición de la espermatogonia de tipo B es el último acontecimiento de la fase espermatogónica. Las espermatogonias, todas ellas, son células diploides. Esta primera fase espermatogónica se caracteriza por la división mitótica de las espermatogonias. Fíjense ustedes en nuestro esquemita de la derecha, toda la parte de arriba teñida de verde es la fase espermatogónica. Acá solamente hay división por mitosis. Tenemos en primer lugar arriba los espermatogonios de tipo A oscuros, llamados también AD. Estas células tienen un núcleo ovoide con cromatina granular fina, intensamente basófila. Se cree que estos espermatogonios son las células madre del epitelio seminífero. Se dividen con intervalos regulares para dar origen a 2 cosas. O por un lado, a un par de AD idénticos a la célula madre, que serán las células madre de reserva, o bien a un par de espermatogonios de tipo AP, claros o pálidos, que tenemos ahí en nuestro esquema. Estos espermatogonios de tipo A claros o pálidos tienen un núcleo ovoide con cromatina granular fina, poco teñida. Y estas células son llamadas también células madre de renovación y están predestinadas a seguir el proceso de diferenciación a espermatozoides por acción de la testosterona. Por la división de estas espermatogonias AP claras van a surgir las espermatogonias B. Estas células tienen generalmente un núcleo esferoidal con cromatina que está condensada en grandes grumos hacia afuera, hacia la membrana nuclear y alrededor de un nucleolo central.
Luego tenemos la segunda fase, que es la fase espermatocítica. Fíjense, en nuestro esquema de la derecha es la parte del medio, ahí donde dice meiosis. Esta es la fase donde nosotros tenemos dos meiosis, meiosis 1 y meiosis 2. Esas espermatogonias de tipo B, por división mitótica, se transforman en espermatocitos primarios. Son células diploides los espermatocitos primarios. Y ahí, antes de entrar en meiosis, esos espermatocitos primarios duplican su ADN. Entonces, su cantidad de cromosomas va a ser 2N y su cantidad duplicada de ADN va a ser 4D. Entonces, se van a producir entonces dos divisiones meióticas. La primera división meiótica del espermatocito primario va a dar lugar al espermatocito secundario. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Va a haber una reducción de la cantidad de cromosomas de 2N a 1N y una reducción de la cantidad de ADN de 4D a 2D. Esa es la primera división meiótica. Y después viene la segunda división meiótica que va a ser en el espermatocito secundario para dar origen a los espermátides haploides. Y van a dar origen entonces a los espermátides que van a tener una cromátide 1N y la cantidad 1D de ADN. Son células haploides. Acá le traje una imagen de un corte transversal de túbulo seminífero, donde ¿qué estamos viendo? Estamos viendo los espermatocitos primarios, las espermatogonias allá, fíjense, pegadas a la membrana basal, los espermatocitos primarios, los espermatocitos secundarios y estamos viendo los espermátides. Estas células son más chicas, con poco citoplasma y con un núcleo redondeado oscuro. Estas son las espermátides tempranas. Y acá vemos otros dos cortes de túbulos seminíferos. En el de la izquierda estamos viendo muy bien las células mioides, las células intersticiales de Leydig, las células de Sertoli. Fíjense que son los núcleos más claros del epitelio. Estamos viendo a los espermatocitos primarios y a las espermátides tempranas. ¿Ven? Son células más bien pequeñas, de escaso citoplasma, núcleo redondeado oscuro. Y a la derecha estamos viendo las mismas células, pero las espermátides que estamos observando son espermátides tardías. Ya toman una forma mucho más parecida al espermatozoide. Y luego tenemos la tercera fase, la fase de espermátide o espermiogénesis, donde las espermátides sufren una remodelación celular extensa a medida que se van diferenciando en espermatozoides maduros. Esta fase está dividida en la fase de Golgi, la fase de casquete, la fase de acrosoma y la fase de maduración. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Vamos a ver la fase de Golgi. Ahí tenemos un esquemita de lo que es la fase de Golgi. En esta fase se caracteriza por la presencia de unos gránulos Paz positivos que se acumulan en los complejos de Golgi, que son múltiples en la espermátide. Estos gránulos se llaman gránulos proacrosómicos, que tienen una gran cantidad de glucoproteínas y que confluyen en una vesícula limitada por membrana, la llamada vesícula acrosómica, la cual es contigua a la envoltura nuclear, como estamos viendo en nuestro esquema. La vesícula va aumentando de tamaño y su contenido se acrecienta durante esta fase. La posición de la vesícula acrosómica va a determinar el polo anterior del espermatozoide en desarrollo. También durante esta fase, los centriolos migran desde la región justanuclear hacia el polo posterior de la espermátide, donde el centriolo maduro se alinea perpendicularmente a la membrana plasmática y ahí va a iniciar el armado de los 9 dobletes microtubulares periféricos y de los 2 microtúbulos centrales que formarán el axonema de la cola del espermatozoide. Luego tenemos la llamada fase de cubierta o fase del casquete.
En esta fase, la vesícula acrosómica se extiende sobre la mitad anterior del núcleo. Entonces, esa estructura modificada recibe el nombre de casquete o capuchón acrosómico. Eso estamos viendo en nuestra microscopía electrónica, ahí donde están las letras A, C. Esta vesícula acrosómica aumentó de tamaño. ¿Y qué pasa con la membrana nuclear que está por debajo de ese casquete? Va a perder sus poros y se va a engrosar, y eso está mostrando nuestra microscopía electrónica con las puntas de flecha negra. Al mismo tiempo, el contenido nuclear se va a ir condensando. ¿Por qué? Porque tiene una alta cantidad de protaminas que se incorporan a la cromatina en reemplazo de las histonas centrales durante esta fase. Conforme esta vesícula va creciendo a su tamaño final, se la conoce como acrosoma. Después entramos a una fase que se llama fase del acrosoma. Ustedes miren el esquemita, el dibujo esquemático de la derecha. La cabeza del espermatozoide se va a enclavar profundamente en el citoplasma de las células de Sertoli. En nuestro esquema, la célula de Sertoli está coloreada de un color verde. Al condensarse los cromosomas, el volumen del núcleo va a disminuir y se va a aplanar. El núcleo y el acrosoma se van a mover hacia adelante a una posición inmediatamente contigua a la membrana plasmática anterior. Los microtúbulos citoplasmáticos que están ahí marcados con una flecha amarilla en nuestro dibujo esquemático se ensamblan y forman el manguito o manchette, que va a ayudar al alargamiento de las espermátides y al desplazamiento del citoplasma hacia atrás. El manguito se extiende desde el borde posterior del acrosoma hacia el polo posterior de la espermátide. Conforme la membrana plasmática se mueve hacia atrás para cubrir el flagelo, el manguito va desapareciendo y se desensambla. Siempre dentro de la fase del acrosoma, los centriolos van a retornar a la superficie posterior del núcleo y se van a adherir a un surco profundo en el mismo que estamos viendo en nuestro esquema de la derecha, y se van a modificar esos centriolos para la formación de la llamada pieza de conexión o cuello. La pieza de conexión está formada por 9 columnas segmentadas como 9 pilas de monedas, una encima de otra, con espacio entre ellas. Y esas pilas de monedas se van a continuar con 9 fibras densas externas que se extienden dentro de la cola por fuera de los microtúbulos. Ahí estamos viendo nuestra pieza de conexión, las fibras densas externas, y en el medio estamos viendo nuestros microtúbulos. Una vez que se formó la pieza de conexión o cuello, vamos a tener que las mitocondrias que están en el citoplasma van a migrar sobre la cola, el flagelo del espermatozoide, para formar una vaina helicoidal ajustada que va a rodear a esas fibras gruesas del cuello y a su extensión posterior inmediata, y van a formar la llamada pieza intermedia. Fíjense ustedes la imagen que tenemos a la derecha arriba. Tenemos en el medio el axonema. Por fuera tenemos las fibras densas externas y por fuera la vaina mitocondrial. Esta es la zona llamada pieza intermedia. Luego, distal a la pieza intermedia, donde ya no hay mitocondrias, hay una banda fibrosa. Hay una banda fibrosa compuesta por 2 columnas longitudinales y costillas que las van a unir, ¿ok? Rodeando las 9 fibras gruesas longitudinales, y van a configurar la zona denominada pieza principal. O sea, en la pieza intermedia nosotros tenemos microtúbulos,
fibras densas externas y mitocondrias de dentro a afuera. En la pieza intermedia. En la pieza principal de dentro a afuera tenemos microtúbulos, tenemos las fibras densas externas y por fuera vamos a tener la vaina fibrosa que estamos viendo en nuestro esquema de color lila. Entonces esa va a ser la pieza principal. Y al final del flagelo se va a llamar pieza terminal y ahí vamos a tener solamente los microtúbulos. En la fase de la maduración hay una reducción del exceso de citoplasma que tienen las espermátides. Hay fagocitosis de ese exceso de citoplasma por las células de Sertoli y ahí las espermátides empiezan a separarse, ya no están adheridas entre sí. Las espermátides se van a liberar en la luz de los túbulos seminíferos mediante un proceso denominado espermiación. Al final de la fase de maduración de la espermatogénesis, las espermátides alargadas se liberan de las células de Sertoli en la luz del túbulo seminífero. Este complejo proceso se denomina espermiación y comprende la eliminación progresiva de complejos de unión célula de Sertoli espermátide y el desprendimiento de las espermátides de las células de Sertoli. La presencia de integrinas B1 en las uniones de células de Sertoli espermátide, así como un aumento en la actividad de la sinasa vinculada con la integrina en el momento de la espermiación, indica un control enzimático en esta liberación de las espermátides. El ritmo de la espermiación en el testículo va a determinar la cantidad de espermatozoides en el semen eyaculado. Acá tenemos un dibujo esquemático de un espermatozoide con sus partes. La letra A nos está señalando la cabeza, la B el cuello o pieza de conexión, la C la pieza intermedia, la D la pieza principal y la E la pieza terminal o cola. Vamos a ver ahora cada una de estas partes y sus características. El espermatozoide en total mide 60 micras de longitud. A nivel de la cabeza, las medidas son de largo 4,5 micras, de ancho 3 micras y de espesor una sola micra. En esta zona encontramos un núcleo muy condensado, con una cromatina muy condensada con 23 cromosomas. Y en sus 2/3 anteriores está cubierto por el acrosoma. En el acrosoma encontramos la neuroaminidasa, la hialuronidasa, la fosfatasa ácida, la arilsulfatasa y la acrosina, que son enzimas indispensables para la penetración de esta célula en la membrana pelúcida del óvulo. Ya en la cola lo primero que tenemos es el cuello, que es corto y contiene los centriolos y las 9 columnas segmentadas llamadas pieza de conexión que ya habíamos descrito. Además hay un citoplasma residual o gota citoplásmica. Acá nosotros tenemos una microscopía electrónica donde nos está mostrando ese núcleo muy condensado y el cuello del espermatozoide. La pieza intermedia de la cola mide 7 micras de longitud, ¿okay? Y contiene una vaina por fuera de todo de mitocondrias dispuestas en forma helicoidal. Estas mitocondrias van a proveer la energía para el movimiento de la cola y por ende son las responsables de la movilidad del espermatozoide. En esta pieza, yendo de dentro a afuera, si ustedes se fijan en el esquema de la derecha, arriba tenemos en el centro el axonema, que es la base estructural de la movilidad de la cola.
Después tenemos las fibras densas externas y después tenemos la vaina espiral de mitocondria. Y por supuesto, tapizando a todo esto la membrana celular del espermatozoide. Esta pieza intermedia termina en un anillo electrodenso al que se fija el plasmalema. La pieza principal de la cola es la parte más larga, con 40 micras de longitud, y en ella desaparecen ya la vaina mitocondrial y es reemplazada por una vaina fibrosa que consiste en dos columnas, una columna dorsal y una columna ventral, y las mismas están unidas por costillas circunferenciales. Eso nosotros estamos viendo de color amarillo en nuestro esquema. Para que entre la columna dorsal y ventral desaparecen las fibras densas externas 3 y 8 y su lugar es ocupado por la columna dorsal y ventral de la vaina fibrosa, como estamos mirando en nuestro esquema. Por dentro de la vaina fibrosa tenemos a las fibras densas externas y en el centro tenemos el complejo axonémico. Y por último tenemos la pieza terminal de la cola, donde lo único que hay es axonema, está rodeado de citoplasma y por fuera tenemos el plasmalema. Ahí abajo nosotros tenemos un esquema de lo que es nuestro espermatozoide y vamos a ver a nivel de la cola cortes transversales en la microscopía electrónica, que es lo que encontramos. Empecemos desde la derecha, un corte a nivel de la pieza intermedia. ¿Qué nos muestra? Nos muestra mitocondrias, después nos muestra las fibras densas externas y por dentro el axonema. Todo ello rodeado por un poco de citoplasma y la membrana celular, ¿verdad? El plasmalema. Después, si hacemos un corte a nivel de la pieza principal, ya no vemos mitocondrias. ¿Qué es lo que vamos a ver? Las fibras densas externas, vamos a ver por fuera la vaina fibrosa y en el medio vamos a ver el complejo axonémico. Y si hacemos un corte transversal a nivel de la pieza terminal en el microscopio electrónico, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver el axonema, ¿verdad? Completo, citoplasma y la membrana plasmática. Los espermatozoides liberados se procesan en el epidídimo, donde van a sufrir una maduración adicional. ¿Qué va a pasar con ellos? Van a adquirir movilidad, van a tener una condensación adicional de su ADN en el núcleo debido a una serie de fenómenos de remodelación cromatínica que producen el reemplazo de histona por protamina que estuvimos viendo. Hay una reducción adicional del citoplasma, hay cambios en los lípidos, proteínas y la glucosilación de la membrana plasmática, hay alteraciones de la membrana acrosómica externa, discapacitación. El factor de discapacitación asociado a la superficie se agrega para inhibir la capacidad fecundante de estos espermatozoides. Lo más probable es que la iniciación de la movilidad de los espermatozoides durante su tránsito a lo largo del epidídimo se relacione con cambios en las concentraciones intracelulares de adenosina monofosfato cíclico e iones de calcio, además de modificaciones del pH intracelular. Otros factores regulan el movimiento flagelar por medio de cambios en la fosforilación proteica, resultado de las actividades de las proteínas cinasas y de las proteínas fosfatasas. Los espermatozoides, no nos olvidemos que pueden vivir varias semanas en la vía espermática del varón, pero sobreviven nada más que 2 a 3 días dentro del sistema genital femenino. Adquieren capacidad de fecundar solo después de haber pasado algún tiempo en el sistema reproductor femenino con la eliminación y reemplazo de componentes del glucocáliz de la membrana del espermatozoide. Y con esto nosotros terminamos nuestra primera clase del aparato genital masculino. Muchas gracias.